Bueno, buenos días muchachos, este es el primero de una serie de videos que vamos a hacer sobre desarrollo de videojuegos. Eh, este primer video va a ser sobre la estructura básica de un videojuego y vamos a hacer un ejemplito básico de una pelota rebotando. Vamos a utilizar una librería que se llama Pygame. Es una librería que utiliza un lenguaje muy intuitivo que se llama Python. Con este se han hecho cosas interesantes como Frets on Fire y otros videojueguitos. Es suficientemente poderoso para hacer juegos interesantes, pero básicamente lo vamos a utilizar porque es muy fácil entender cuál es la estructura general de un videojuego utilizando que es un conjunto de librerías bastante sencillo. También luego vamos a utilizar una librería que se llama libgx, con la que, si se pueden dar cuenta, se han hecho cosas bastante interesantes. Se puede trabajar en 3D, se trabaja en 2D, este es como un 2.5. Aquí un plataformita bastante chévere de Gunslots de Orange Pixel, la empresa Orange Pixel. Halfway de Robotality, que es un jueguito de estrategia, un juego que hizo Google, que es y que es un software de creación de animaciones bastante poderoso y se hizo todo con libgx. Como se dan cuenta, es bastante poderoso y vamos a pasar, luego de trabajar las estructuras básicas de hacer un jueguito parecido a luego varias clases para llegar al punto de hacer un jueguito parecido a pero tal vez más bonito y tal vez mejor, pero la gracia es llegar a un punto así muy similar. Ahí ya podemos avanzar a libgx, y después de libgx, después de hacer varios jueguitos con vamos a avanzar a Cocos 2D. Con Cocos 2D se han hecho también cosas bastante bonitas como Angry Birds Fight, Geometry Dash o incluso Badland, no sé si lo conozcan. Entonces vamos a iniciar una estructura de videojuegos. Vamos a intentar explicar las estructuras generales de videojuegos. También vamos a tener videitos de game design, entonces, pero esos van a ir por separado también en el canal. Y en eso vamos a discutir sobre la creación de la idea, las mecánicas y no tanto la parte técnica del código. Entonces, bueno, empecemos con el ejemplito. El ejemplito básicamente, esperen, ya les muestro cómo va a terminar. Va a ser algo así. Es una pelotica rebotando con una gravedad, con una elasticidad, incluso una fricción en el piso. Ahí se quedó quieta. Y ya yo la puedo manipular y la puedo lanzar dependiendo de la fuerza. Digamos, si la lanzo muy fuerte, se sale así volada. Entonces es un ejemplito bastante sencillo y con este voy a intentar explicar cómo funciona muy por encimita esto de la estructura de un videojuego en Python. Espero que ya sepan un poco de Python, y si no, pues voy a intentar explicar algunas cositas respecto a cómo se estructura un proyecto en Python. Entonces, iniciemos. Aquí este es nuestro folder, que es como equivalente a un proyecto, digamos. Y aquí tenemos varias cosas. Tenemos un directorio. Bueno, otra cosa. Aquí no vamos a explicar la instalación de Pygame, ni de Python, ni de nada de eso, ya que varía respecto al sistema operativo y hay bastantes videos al respecto. Entonces, hay partes que nos vamos a saltar porque hay videos ya al respecto, entonces no aguanta seguir haciéndolos. Entonces, bueno, empecemos. Vemos que aquí tenemos un folder. Esto es un folder normal que se llama Elements. Tenemos un módulo.py y otro módulo.py. Esto sirve para decirle a Python que esto es un paquete, no que solo es un folder, porque puede ser un folder. ¿Y qué dice Python? Esto no es un folder, es un paquete. Init.py, rayita al piso de init, rayita al piso.py. Puede estar vacío, no tiene que tener información por dentro, simplemente se crea el archivo con ese nombre y ya Python sabe. Entonces ya desde otro módulo podríamos importar general information o main. Entonces eso es lo que hicimos con Elements. Elements es un paquete
¿Qué es un paquete? Una forma de acoplar, de organizar módulos. ¿Y qué es un módulo? Una forma de organizar clases, funcionalidades e información general de nuestra aplicación en Python. Entonces, tal vez más tarde, siguiendo esto, entiendan mejor, pero por el momento les voy a mostrar qué hay en Elements. Obviamente está nuestro archivo init.py, que es el que nos define, bueno, esto es un paquete, y está un archivo que se llama ball, porque ahí se dieron cuenta, el único elemento que tenemos se llama ball. Es una pelotica que va rebotando. Toda esa información va a ir aquí en esta clase, en este módulo que se llama ball. Dentro de este módulo va a haber una clase que se llame ball y que va a tener todas las funcionalidades de la pelotica. Este módulo se podría llamar elements también. Y dentro de elements, si tuviéramos, digamos, monedas, podríamos meter una clase que se llama monedas y otra clase que se llama ball. Bastante sencillo. Que es una clase? Una clase nada más es una plantilla que tiene características generales de una abstracción de la realidad. En este caso, digamos, ball va a tener una clase que se llame ball, y esa va a ser la abstracción de una pelota de la realidad. Que tiene una pelota, pues una elasticidad, tiene un radio, tiene todo eso. Entonces, como se dan cuenta, es simplemente una abstracción, una plantilla con características generales sobre una abstracción de la realidad. Y por ende, entonces, si ustedes tienen un videojuego donde tienen un personaje principal, pues ¿qué necesitan? Simplemente crear una clase que se llame personaje principal, porque es una abstracción. Si tienen un mapa, pues creen una clase mapa. Si tienen un enemigo 1, creen una clase enemigo 1. Todo es bastante intuitivo si se maneja con objetos. Entonces, si ustedes tienen un videojuego, es incluso más intuitivo, porque ustedes saben que existe una clase que se llama personaje. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un personaje. Entonces aquí existe la clase pelota. ¿Por qué? Porque vimos una pelota ir rebotando, y eso es lo que nos toca hacer. Esa es la explicación general de lo que quiero dar por clases, por decirlo así. Entonces, bueno, por el momento vamos a ingresar a main, a General Information, y aquí en General Information vamos a darnos cuenta que va a estar la información general de nuestro programa. Entonces vamos a tener algo que se llame size, que va a ser una tupla que nos va a decir el tamaño de nuestra pantalla, 600 por 600 píxeles, normal. White, simplemente estos van a ser los valores RGB de los colores que llamemos aquí. Va a ser como para encapsular todo en un solo lugar y no preocuparnos luego. Entonces va a ser 255, 255 y 255, ¿cierto? Bastante sencillo. Luego tenemos que si se dieron cuenta, la pelotica era de color azul, entonces necesitamos el valor RGB de ese color. Listo. Entonces ahora venimos a la clase main.py y empezamos a programar esto. Entonces la clase main va, desde aquí vamos a importar el módulo que ya instalamos, que se llama Pygame. Podemos hacerlo porque ya lo instalamos, ya está en variables de entorno, ya puedo acceder a él desde aquí. También vamos a importar esa clase, ese módulo que acabamos de crear, que se llama General Information. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Que todo, con Pygame siempre toca inicializar los módulos. ¿Cómo se inicializan? Con esta funcionalidad. Se escribe esto al principio del programa y ya, se inicializaron los módulos de Pygame. Eso es por si los módulos tienen información específica o cualquier cosa. Bueno, entonces ahora vamos a crear una clase que se llame main, porque va a ser la clase principal, por decirlo así. Y esto va a heredar de object. ¿Cómo se crea una clase? Se pone class, se pone el nombre de la clase y se dice de quién hereda. Que si no hereda de nadie extra, es lo mejor es hacerla heredar de object. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a tener obviamente un constructor. ¿Qué es un constructor? Simplemente cuando yo haga esto, cuando yo cree un objeto de tipo main, ¿qué me está llamando esto? Que si se dan cuenta tiene como los dos paréntesis de una función.
pues me va a llamar esta función. Y aquí ¿qué voy a hacer? Pues voy a inicializar, vamos a borrar esto, voy a inicializar las características de la clase principal. Que tiene esta clase principal, un display pygame.display.setMode size. Bueno, varias cosas. ¿Qué es self? Self, si han manejado Java, es como el this de Java. Cuando se crea una instancia, digamos m igual a main, y luego llamo m.main, digamos, cuando yo digo m.main, aquí es como si estuviera llamando a main, pasándole un parámetro que es esta instancia. Entonces, cuando yo le digo self, me estoy refiriendo a una instancia específica de la clase. ¿Qué es una instancia? Pues es el objeto ya creado, por decirlo así, es ya la clase instanciada. Esto es instanciar una clase. Entonces self es como el this de Java, es como un apuntador a sí mismo, a una instancia propia de la misma clase. Entonces self.display es como this.display, es como la instancia.display es igual a pygame.display.setMode. Con esto me devuelve una pantalla, que es como esta pantalla, digamos, pero es la del juego. Entonces, ¿qué me pide? El tamaño de la pantalla. Y si se acuerdan, este tamaño de la pantalla, nosotros lo creamos en General Information. Entonces, aquí, ¿qué se hace? General Information, ¿cómo lo llamamos? Size. Entonces, size. Bastante sencillo, ¿no? Entonces ya tenemos una pantalla. Fácil, solo se pasa el tamaño y podemos ponerle un título también. Se le pueden poner varias cositas, digamos un título. No sé por qué puse eso, perdón. Pygame.display.setCaption, y aquí se le pone el título, que se va a llamar Bouncing Ball, porque pues es una pelotica rebotando. Necesitamos una variable. Vean que a todas las cosas propias de la clase se les pone self, que se recibe en el constructor, self.display, y así en cualquier lugar, en cualquier funcionalidad, cuando yo acceda a self.display voy a acceder a esto. Listo, para eso se utiliza el self. O si yo accedo a m, ¿se acuerdan? M igual a main m.display, ¿a qué voy a acceder? Pues a este self.display, porque es algo muy similar. Este self es como el reemplazo de m para la misma clase. Pero bueno, entonces tenemos esto, aquí le ponemos self running igual a true, que significa que nuestro juego está corriendo. Es un booleano que dice que nuestro juego está corriendo. Y ahora vamos a crear algo que se llama clock igual a pygame.time.clock. ¿Qué hace esto? Esto me va a determinar. Es como el manejador de tiempos de Pygame por defecto. Incluso viene esta vaina que se llama pygame.time.clock. Esto obviamente es un reloj. ¿Y qué me dice? Este es el que me mide cuánto se demora entre frame y frame, es decir, los frames por segundo, y me los puede limitar. Es decir, si yo le pongo a este clock que me limite los frames a 60, me va a limitar el FPS a 60 frames por segundo. Es muy sencillo. Entonces se crea así, y aquí viene una condición. Todos los videojuegos tienen algo que se llama un hilo principal. Entonces un hilo principal simplemente es algo que se va a estar repitiendo constantemente para hacer que todo se actualice y se renderice. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, todos los juegos se están actualizando y renderizando todo el tiempo, porque es algo que está ocurriendo cada que cumple un ciclo. ¿Por qué es necesario limitar los frames por segundo con clock? Porque como ustedes saben hay computadores que corren más rápido que otros. Si nosotros dejáramos eso dependiendo de un while, obviamente en un computador va a correr a cierta velocidad y en otro va a correr a otra velocidad. Por eso es necesario este clock, porque nos limita los frames por segundos para que todo sea equivalente en todos los dispositivos. Entonces, por cada esto, dentro del while va a ocurrir todo el proceso de nuestro juego, todo siempre. Todo lo que es actualizar y dibujar y todo lo que sea necesario se va a correr desde ahí. Entonces aquí vamos a tener
por un evento en pygame.events.event.get if event. Bueno, aquí que le estoy diciendo, por cada evento, esta función que me devuelve, esto es de Pygame, como se dan cuenta, esto me devuelve todos los eventos que estén ocurriendo, una lista de eventos que estén ocurriendo. Entonces, si hay alguien oprimiendo el mouse, me va a devolver el evento de tipo button down, es decir, mouse button down, es decir, alguien está oprimiendo un botón y me va a decir, puedo acceder a qué botón me está oprimiendo, o me va a decir la posición, me va a dar mucha información. Listo, entonces aquí les digo, por ejemplo, si el tipo del evento, es decir, event.type es igual a pygame.quit, es decir, de alguna manera alguien activó el evento de salirse del juego, puede ser oprimiendo esta X o cualquier cosa, simplemente running es igual a false, ¿cierto? Y este running entonces se va a salir de este ciclo, y aquí que le tengo que meter, pues un pygame.quit, que es el que se sale del aplicativo en general. Entonces running es igual a false y se sale del aplicativo. Y ahora, si el tipo es igual al que habíamos nombrado, que es pygame, aquí pygame.mouseButtonDown. Bueno, recuerden que esto lo inicializamos con self.running, entonces obviamente aquí tiene que ser while self.running igual a false. Entonces pygame mouseButtonDown, entonces touchdown, vamos a dejarlo así, vamos a ponerle self.touchdown, y aquí if event.type igual pygame.mouseButtonUp, pues self.touchUp, ¿cierto? Por el momento vamos a dejarlo así. ¿Qué estoy diciéndole? Bueno, me llegó un evento. ¿Qué evento es? De tipo salirse, entonces sálgase del aplicativo. ¿Cómo? Haciendo esta variable falsa, y ya se sale de este while y se sale del aplicativo. Ahora, si el tipo del evento es que alguien oprimió el mouse, pues actíveme esta funcionalidad. Obviamente esa funcionalidad no existe, tenemos que crearla. Entonces vamos a crearla. Esto tiene que ser fuera de aquí. Entonces sería dev touchdown. Como les dije, todo tiene que recibir self, y vamos a ponerle print touchdown, solo para pruebas. Hasta ahora vamos a iniciar con esto, entonces ahorita vamos a ver que se tienen que pasar parámetros a estas funcionalidades. Entonces touchup, pues lo mismo, ¿no? Solo que aquí va a decir print touchup. Perfecto, por el momento todo va perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues existen muchas, durante un ciclo tienen que ocurrir muchas cosas. Durante este while tienen que ocurrir muchas cosas. Me salgo de este for, es decir, ya no me importa, ya activé los eventos que tenía que activar, y ahora tengo que ponerle display self.display, porque es este display que acabamos de crear aquí arriba. Esto tiene una funcionalidad que se llama fill. ¿Qué es fill? Como se dieron cuenta, el fondo de nuestra pantalla era blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rellenarla. Cada que se actualice, cada que se vuelva a entrar a este ciclo, se va a rellenar la pantalla del fondo de blanco. Por eso nuestro fondo va a ser blanco. ¿Y eso qué hace? Pues que siempre sea una imagen diferente. Es decir, si yo no le pusiera este self.display que me llenara de blanco siempre, si se va a ver rebotar la pelotica dejaría el rastro azul por todo lado, porque no estoy actualizando, no estoy diciéndole que lo llene de nuevo de blanco. Ahora, entonces es simplemente lléneme el fondo de blanco todos los frames por segundo, y ya, esto es lo que esto significa. Ahora, tenemos una variable que se llama delta time. Delta time es la duración que tuvo entre el último frame y el frame actual. Esto, ¿cómo se limita? Pues con clock.tick.
que es clock.tick, el que les dije que limitaba. ¿Qué es un tick? Un tick es una actualización. Entonces, ¿qué me está haciendo? Me está diciendo, actualíceme esto de tal manera que solo corran 60 frames por segundo. Esto lo limita. ¿Y qué me devuelve? La diferencia de tiempo entre el frame actual y el frame anterior. Entonces, eso es lo que me representa dt. Y aquí, pygame.display.flip. ¿Qué hace este flip? Existe un concepto que se llama doble buffer. Entonces, este lo único que hace, es mejor que lo investiguen por su cuenta. Voy a intentar explicarlo. Digamos, yo tengo una pantalla y solo estoy utilizando un buffer, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un personaje y el personaje se está actualizando, entonces puede que, como solo estoy utilizando un buffer y lo estoy dibujando de nuevo, dibuje la mitad del personaje en un lado y la mitad del personaje y la otra mitad en otro lado. ¿Por qué? Porque todo lo estoy haciendo con una sola pantalla. Entonces, ¿qué hace este Pygame? Pues obviamente tiene un buffer que es el que se está mostrando, y digamos que quiero dibujar otra cosa, pues lo dibujo en otro buffer, es decir, en otra pantalla por allá por debajo. Y luego, ¿qué hago? Pues los intercambio. Entonces no se va a ver la mitad de un personaje por aquí y la mitad de otro personaje por aquí, porque ya todo está dibujado en este buffer y yo lo que hice fue intercambiarlo con este. Y entonces la próxima, cuando quiera volver a dibujar otra cosa, pues ahora lo dibujo en el que acabo de intercambiar, que está aquí. Por eso se llama flip, que es como intercambiar. Entonces, listo, para eso sirve esto. Este es los eventos principales de nuestro juego, ¿no? Y ahora le digo, sí, el nombre es igual a main, m igual a main, y ya. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, más bien voy a hacer algo, y es que voy a pasar estas cosas. Aquí vamos a ponerle self.clock. No, bueno, dejémoslo así. Entonces, ahora, si corre el aplicativo. Bueno, lo que les dije. Si ven cómo me dice que el nombre clock global no existe. ¿Por qué? Porque tiene que ser self.clock. Vean que yo lo definí como self.clock. Entonces aquí, en vez de decir dt, voy a ponerle self.clock igual a tick. Entonces, bueno, python main.py. ¿Y qué tenemos ya? Tenemos nuestra pantallita. No está haciendo nada. Y digamos, si yo le hago clic aquí, me dice touchdown. Y si le suelto el clic, touch up, touchdown, touch up. Entonces tenemos todo por el momento perfecto. Entonces, bueno, vamos a volver a ingresar a main. ¿Y qué nos toca hacer? Pues obviamente ahora vamos a ir a ball, nuestra clase ball. Perdón, esto está en, recuerden, tenemos un paquete que se llama elements, y desde elements vamos a crear una clase que se llame ball elements, y ya la tenemos creada. Entonces vamos simplemente a acceder y no tenemos nada en esta clase. ¿Esta clase qué va a hacer? Pues va a ser nuestra clase de la pelota, o sea, la que define el comportamiento de la pelota. Entonces, bueno, ahora vamos a ingresar, vamos a importar sprite from pygame.sprite, import sprite. ¿Qué es sprite? Sprite es la clase que define qué es un sprite. Es una imagen que está dibujada en nuestro juego. Entonces, todo lo que se dibuje en nuestro juego normalmente se extiende de sprite en Pygame. ¿Listo? Entonces así funciona Pygame. Entonces importamos esto y nuestro objeto pelota tiene que extender de este sprite. Bueno, ahora vamos a poner from Pygame
Bueno, dejémoslo así, y si ahorita necesitamos algo más, pues lo metemos. Ahora, lo que sí necesitamos, information import blue. ¿Qué estamos haciendo? Estamos importando el color azul. ¿Por qué? Porque nuestra pelotica es de color azul. Pero entonces ahora sí, ya empecemos. Creamos la clase ball, que extiende sprite, como les dije. Sprite extiende objeto, entonces no estamos perdiendo ahí nuestra capacidad de objeto. Y le creamos un constructor con las características generales de una pelota, de nuestra pelotica. Entonces vamos a recibir el display, que es ese display que creamos allá con setMode. Lo vamos a recibir como parámetro. Obviamente cuando yo extiendo sprite, tengo que inicializar mi objeto padre. ¿Esto cómo se hace? Se utiliza la función super. Super, que recibe dos parámetros. La clase actual, que es ball, recibe la instancia, que es self, y aquí recibe, se activa la funcionalidad, que es la del constructor, la que ya habíamos tomado, ¿cierto? La que esta misma está en el objeto padre que provee Pygame y toca inicializarlo. ¿Listo? Entonces para eso se utiliza esto. Siempre que se hace una herencia o algo así, o sea que se extiende un objeto, lo mejor es utilizar exactamente esta función. Entonces vamos a tener algunas características. Estas ya las tengo por aquí. Entonces la elasticidad es 0.8, el radio es igual a 30, este va a ser el radio de nuestra pelotica. La fricción va a ser 1, que va a ser la fricción con el piso. Normalmente los sprites siempre tienen algo que se llama image. Image es lo que se renderiza al final en la pantalla. Entonces, ¿esto de qué tipo es? De tipo surface, por lo que vamos a dibujarlo. ¿Por qué? Porque no es, normalmente si uno utiliza una imagen, se utiliza pygame.image.load y aquí se le pasa, digamos, assets, images y ball.png o cualquier archivo que tengamos. Esto es pues obviamente la dirección, pero aquí lo que vamos a hacer primero que todo es dibujarlo con la misma herramienta, con el mismo Pygame. Entonces creamos un surface, que es básicamente representa lo dibujado en pantalla. Siempre todo lo que represente imágenes en Pygame se va a tratar como surface. Y aquí, ¿qué le estoy pasando? Pues el tamaño, ¿cierto? Entonces el tamaño va a ser el radio por 2, se toma el tamaño como un cuadrado. Entonces digamos, si la pelota tiene un radio de L, pues el tamaño completo del cuadrado va a ser 2L, porque va a atravesar todo, ¿cierto? Entonces aquí lo que me recibe es el tamaño completo del cuadrado, por eso se le llama self.radius por 2. Ahora, existe otro concepto aquí que se llama el rect. ¿Qué es el rect? Simplemente es un rectángulo. ¿Y qué tiene? Pues la posición inicial. Digamos, si esta fuera la pantalla, pues tiene la posición inicial, tiene el tamaño. Pero Pygame renderiza desde aquí, entonces esta es la coordenada inicial de la imagen. Entonces sería la posición inicial, el ancho, el alto y ya, eso es lo que tiene Pygame, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es self.image. Esto tiene una funcionalidad que se llama getRect, que me está devolviendo pues el rectángulo con los tamaños que le acabo de pasar. Supongo que la posición estará inicializada en 0, 0, entonces queremos, digamos, inicializarla en 100,100, entonces le ponemos .100, .x igual a 100 y self.rect.y igual a 100. ¿Qué tenemos? Un rectángulo donde se está renderizando mi imagen, que tiene posición 100 en x y posición 100 en y, y tiene ¿qué tamaño? Pues este tamaño. De ancho tiene radius por 2 y de alto tiene radius por 2. Bueno, bastante sencillo, perdón si me estoy enredando un poco, pero entonces ahora también tenemos que tener dos variables, una que se llama self.dx y otra que se llama self.dy.
Estas lo que nos dicen son las diferenciales en X y las diferenciales en Y, es decir, estas nos definen el movimiento de nuestra pelota. Nosotros a la posición de X siempre le vamos a sumar dx, listo, y a la posición de Y siempre le vamos a sumar dy, y después de eso en todos los juegos que vamos a tratar aquí. Ahora, self.display también lo necesitamos, vamos a tomarlo como display, que es el parámetro que recibimos. Self.deltaTime es igual a 0, que es el tiempo, es el delta time del que les hablé ahorita, con el que se define el movimiento. Self.post, vamos a utilizar otras variables que se llaman postxaux y self.postYaux, son variables auxiliares. ¿Por qué? Porque ahorita les muestro. Eso es más para el movimiento de la pelotica cuando yo la muevo con el mouse, por ejemplo. Y obviamente vamos a tener un self.controlled igual a false. ¿Qué es lo que me dice esto? Si yo no tengo un mouse encima, es digamos cuando yo hago clic aquí, si ven cómo yo controlo esto, entonces a esa variable, que pasa lo mismo con la pelota, pues vamos a llamarla self.controlled. Entonces por el momento todo sencillo. Este es nuestro constructor, esas son las variables que necesitamos. Entonces también necesitamos algo que se llama calculate gravity, ¿cierto? Recibo un self, ya le digo if self.dy igual a 0, self.dy igual a 1, else self.dy igual self.dy más punto 20. Entonces, ¿qué está diciéndole? Si por algún motivo pongámosle menor o igual a 0, no, dejémoslo en 0. Si por algún motivo self.dy llega a ser 0, entonces ¿qué haga? Pues haga self.dy igual a 1. Esto es lo que me dice, si yo estoy rebotando la pelotica y la pelotica llega arriba y llega a ser 0, pues ya que deje de ser 0, en vez de seguir disminuyendo, pues empiece a ser 1, entonces empieza a bajar, empieza a caer. Y aquí, si es diferente de 0, auméntele punto 20. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo. Entonces ¿qué va a haber? Una aceleración, porque a self.dy siempre le voy a estar aumentando punto 20 píxeles, punto 20 de dy. Entonces siempre va a estar aumentando, será 20, ahora es 40, ahora es, y como esto define el movimiento en y, pues entonces se va a notar como una aceleración en el eje y. Aunque bueno, digamos que para este ejemplo dejémoslo solo self.dy es igual a self.dy más punto 20, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es una aceleración, no necesitamos la primera condición. Eso se necesita en otros casos, pero en este no. También vamos a crear otra funcionalidad que se va a llamar dev impulse. Esto que me recibe, pues obviamente me recibe self, me recibe de x y me recibe de y. Es como un set, porque simplemente lo que vamos a hacer es ponerle self.dx igual a de x y self.dy igual a de y. Y ahora dev update self, y que recibo, vamos a recibir un delta time, que es el que nos va a pasar el clock.tick, ¿se acuerdan? Entonces ahora aquí en el update es donde va a ocurrir todas las actualizaciones de esta pelota. Entonces, ¿cómo se actualiza la pelotica? Pues obviamente se tiene un self.calculate gravity, se calcula la gravedad, bastante sencillo, y
¿Se acuerdan que les dije que las variables de x y de y eran las que definían el movimiento? Pues aquí es lo que hacemos. Simplemente self.rect.x es igual a la posición más la variable de diferencial de x. Entonces aquí lo mismo, self.rect.y es igual a self.rect.y más self.dy. Ya, bastante sencillo. Y necesitamos sumarle a este delta time el delta time que me acaban de pasar. Entonces vamos a ponerle self.delta_time delta time igual a self.delta_time más dt. ¿Qué está haciendo? Simplemente está sumando cuánto tiempo ha pasado en general desde que se instanció esta vaina hasta esto. ¿Por qué? Porque digamos, yo estoy moviendo el mouse, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vamos a hacer que se pueda impulsar con el mouse? Entonces yo cómo sé con qué fuerza impulsarlo. Pues simplemente, si en un tiempo tuve el mouse aquí y en otro tiempo tuve el mouse aquí y durante estos dos tiempos estuve agarrando la pelotica, pues obviamente me detecta la posición aquí, me detecta la posición aquí respecto a esta distancia, me dice la distancia en x y la distancia en y, me dice cuánto impulsar la pelotica en x y en y. Entonces va a salir volado para esa dirección respecto a la distancia. Si tengo una posición aquí pequeñita, pues obviamente va a ser menor que una posición así grande, entonces el impulso va a ser mayor. Pero tampoco vamos a hacer eso cada actualización. Entonces este delta time lo que nos sirve es para de vez en cuando, cada cierto tiempo, revísenme cuál es la posición nueva. Y si se suelta, y esa posición, guárdemela en posición auxiliar X y posición auxiliar Y. Si me llega a soltar el mouse, pues résteme la posición actual de X y Y a esta posición auxiliar de X y Y, y respecto a eso, hálleme cuál es el impulso de la pelotica actual. Es bastante sencillo en realidad. Es que tal vez en palabras es más difícil, pero si ustedes empiezan a programarlo va a ser mucho más sencillo. Entonces bueno, empecemos. Sí, la pelotica está controlada. No, por el momento no. Por el momento lo único que vamos a hacer es decirle self. Vamos a correrlo a ver así. Primero que todo tenemos que ir aquí a main y tenemos que importar from elements.vol, ¿cierto? Porque tenemos un módulo, un paquete que se llama elementos, un módulo que se llama vol, de donde vamos a importar vol, que es la clase que acabamos de crear. Entonces es bastante sencillo, y aquí simplemente ya podemos hacer aquí cositas. Digamos aquí podemos crear self.vol igual a vol, ¿cierto? Que me recibe el display. Entonces aquí le paso self.display. Todo sencillo. Y ahora aquí en self.vol.x le vamos a poner una posición inicial, digamos, de 300, self.vol.y una posición inicial, digamos, de 400 o 300 también, y self.dx, bueno, dejémosla sin self.dx por el momento, dejémosla así. Y aquí dentro de entre tick y entre flip, no después de esto, tiene que ser antes de esto, y podría ser antes de esto también, pero como esta variable la vamos a utilizar, entonces es mejor hacerlo después, porque esa es la variable que le vamos a pasar a la pelota. Entonces aquí vamos a ponerle ball.update, y esto que me recibe pues es tdt, y ball. self.ball.draw. Obviamente
todavía no tenemos esto implementado. Entonces vamos a ir a Ball, porque es necesario para que se dibuje. Entonces vamos a ir a Ball y vamos a ponerle una función que se llame draw, ¿cierto? Que me recibe pues el self. Entonces todos los elementos en un videojuego se tienen que actualizar y renderizar. Bueno, no, o sea, lo que ustedes quieren que se actualice y se renderice, eso es lo que se va a mostrar en pantalla, eso es lo que se mueve. El personaje que está corriendo por aquí, eso se está actualizando y después se renderiza, se actualiza y se renderiza. Así funciona un videojuego normalmente. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues draw. Vamos a... bueno, es que Pygame también tiene una digamos, desde aquí, recuerdan que estábamos utilizando Surface, pues no lo hemos importado y todo se importa desde Pygame. Entonces vamos a poner from Pygame import Surface draw y otra funcionalidad que va a ser mouse. ¿Esta para qué nos sirve? Pues para saber en qué posición está el mouse actualmente. Entonces ya con esta funcionalidad de Pygame que se llama draw, podemos ponerle draw punto, ya lo importamos, ya podemos utilizarlo así, punto, se le pasa tiene varias funcionalidades, revisen la documentación. Entonces obviamente se le pasa el display donde quiero dibujarlo, se le pasa el color con el que quiero dibujarlo y se le pasa la recta con la que quiero dibujar. ¿Y qué va a dibujar? Pues una elipse. Entonces obviamente esta recta es la que define el tamaño de la elipse, y como va a ser de un tamaño radius por 2 y radius por 2, pues va a ser perfectamente circular. Blue pues define el color con el que quiero dibujarla y self.display donde quiero dibujarla. Entonces ahora si vamos a correr este programa, probablemente ya nos esté dibujando algo, una pelotica. ¿Sí la vieron? Perdón, la tenía en otro lado. Entonces vamos a cerrar este y vamos a poner otra vez ahí estaba la pelotica, estaba como cae. Entonces bueno, para que no caiga, ¿qué hacemos para que no caiga? La mayoría de videojuegos, sobre todo los que tienen algún tipo de colisión, manejan algo que se llaman las colisiones, ¿cierto? Entonces vamos a crear esta maneja colisión porque la verdad es que no se salga de la pantalla. Entonces vamos a crear una vaina que se llame, una función que se llame check collisions, y en check collisions vamos a meterle simplemente este check collisions, que me va a decir, pues simplemente si la pelota está fuera en alguna de las esquinas, pues haga que rebote, ¿cierto? Entonces es bastante sencillo. Entonces le voy a decir si la posición de la pelota más el radio por 2, es decir, si el cuadradito de la pelotica es mayor que self.display, para esto fue que tuvimos que obtener display, no solo para esto sino también para dibujarlo aquí. Self.display.getSize, esto es una funcionalidad de Pygame, me da el tamaño de la pantalla actual, pero me lo da en una tuple. Entonces obviamente, ¿se acuerdan que nosotros lo definimos como una tuple? Entonces obviamente me toca acceder al parámetro 1, que es la altura, ¿cierto? Y como estamos hablando de respecto a Y, pues obviamente entonces hablamos respecto a la altura. Entonces ahora, si es mayor, ¿qué significa? Si esta es la posición, si este es el cuadradito y es mayor que esto, esperen, lo intento dibujar. Entonces colors, entonces si yo tengo este cuadradito y esta es la pantalla y la posición en Y
más la altura del cuadradito es mayor que esto, pues obviamente está colisionando. Obviamente si quiero colisionar con esta parte, pues también si la posición en X más esta posición más el ancho está fuera de esto, pues obviamente también está colisionando y haga lo mismo. Y aquí simplemente si la posición en Y es menor que 0, pues haga lo mismo, y si la posición en en X es menor que 0, pues también haga lo mismo. Esas son las 4 colisiones que vamos a tomar en cuenta. Listo, entonces esperen, intento cerrar este programa. Discard changes. Bueno, entonces ahora, si la posición self.rect, entonces esa es la condición que les dije. Si la posición inicial más la altura es mayor que la altura de la pantalla, pues está colisionando por afuera. ¿Qué hacemos si colisiona por afuera? Pues obviamente le ponemos self.rect.y, lo igualamos para que no se pase. Self.display.getSize, que es exactamente lo mismo que está arriba, y simplemente pasamos este self.radius a restar. Entonces se pone menos self.radius por 2. Y ahora self.impulse. ¿Por qué? Porque yo voy a rebotar, yo tengo una elasticidad. ¿Y con qué fuerza reboto? Pues obviamente la misma de X, o sea el mismo de X, porque uno está rebotando es en Y, coma, menos, obviamente le cambio el signo porque estoy rebotando abajo, pues obviamente le cambio el signo, self.dy por self.elasticity, ¿cierto? La elasticidad, ¿cuánto es? Pues es 0.8. ¿Qué va a hacer? Que rebote con una fuerza 0.8 menor. Entonces siempre va a estar disminuyendo. Por eso cada rebote va a estar más lento. Y ahora, digamos, si yo hago esto, vamos a ir otra vez a correr el programita. Esperen, reviso. Pues claro, es que esto lo estamos haciendo en check collisions, y como nos dimos cuenta, pues check collisions no lo estamos llamando. Entonces check collisions, self.check collisions, y ahora podemos salirnos. Ponémosles este y ¡pum! Rebota nuestra pelotica. Entonces ya tenemos el primer paso, que es que rebote la pelotica. Y ahora vamos a beam elements, de nuevo a ball.py, y vamos a hacer la colisión con la parte izquierda, la parte derecha y todo eso. Entonces self.rect.x más lo mismo, self.radius por 2. Bueno, más bien, esperen, copiemos esto y lo pegamos aquí porque es muy parecido. Aquí simplemente cambiamos esto por X, cambiamos esto por 0, porque ahora ya como es X, entonces ya no estoy dependiendo de la altura de la pantalla, sino del ancho de la pantalla. Obviamente el self.radius no cambia porque es proporcional en altura, y en nuestro sprite es proporcional en altura y en el ancho. Entonces ahora ya no es self.dx, sino self.dx menos self.dx por self.elasticity. Y aquí sí simplemente podemos dejarlo self.dy. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba, pero ahora es para X. Entonces ahora ya quedó así. Y ahora vamos a ponerle otro if, que es if self.rect.x es menor que 0, pues haga lo mismo. Entonces self.rect.x es igual a 0
y self.rect self.impulse menos self.dx por self.elasticity, self.dj. Ahora se preguntarán por qué aquí también viene el menos, si rebotó fue con la izquierda. Pues obviamente si rebota con la izquierda tiene el signo negativo en dy, entonces en dx, entonces va a cambiarlo, entonces ahora es positivo, ¿cierto? Listo. Entonces ahora le pongo if self.rect.y es menor que 0, pues haga lo mismo. Entonces self.rect.y es igual a 0, self.impulse menos self.dy self.elasticity y self.dx, ¿cierto? Entonces va a ser lo mismo que si rebota en x, rebota en y y todo eso. Ahora digamos devolvámonos y lo corremos, y lo corremos, pero como se dan cuenta no estamos comprobando mucho porque solo está rebotando con la parte de abajo, como ya habíamos mostrado. Entonces ahora tenemos que desde main ahora sí podemos ponerle un self.vol.dx igual a 10 tal vez, y ahí vamos, probablemente ya podamos comprobar miren, ¿cierto? Entonces está rebotando con las paredes, ya tenemos la pelotica que rebota. Entonces cada vez disminuye su velocidad. Y ya empieza, o sea, sigue rebotando ahí, pero es que ahorita le metemos una condición para que no rebote tanto ahí abajo. Y bueno, entonces ya tenemos eso. ¿Y ahora qué nos falta? Obviamente todavía no tenemos esto de si está controlado o no está controlado. Entonces venimos a main y le ponemos que si touchdown, esto va a recibir unos parámetros. Estos parámetros van a ser los de bola. Bueno, no es necesario que sea bola porque ya podemos acceder a la pelotica directamente, pero van a recibir una posición. Entonces la posición, ¿cómo vamos a pasar la posición? Esperen un momento, aquí. Entonces touchdown, uno le puede pasar evento. Este evento tiene características y una de esas características es punto posición. Obviamente esta punto posición, esta posición se tiene la entrega al evento y pues es la posición del mouse en este instante. Entonces obviamente necesitamos saber con una función que se llama ball self, if self.ball.rect, que me dice este rectángulo que define a la pelotica. Si esa posición, esta es una función que tiene el mismo rect, aparece en la documentación, collide point con la posición que le acabo de pasar, es decir, si la posición del mouse colisiona con algún pedazo de la pelotica, con alguna parte del rectángulo de la pelotica que haga, pues póngale self.ball.controlled igual a true.
entonces la pelotica está controlada, ¿cierto? Porque le hice el clic. Ahora dev touch up, esta simplemente lo único que me dice es self.ball.control, no importa dónde, no importa la posición en realidad, igual a false. ¿Por qué no importa la posición? Porque esté o no esté, al fin la pelota va a dejar de ser controlada, ¿cierto? Entonces aquí le quitamos este event.pose y ya, todo perfecto. Ahora quitamos esto y ahora venimos aquí a ball. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos saber qué pasa si es controlada y qué pasa si no es controlada. Bueno, para revisar si es controlado o no es controlado, self.deltaTime, aquí, metámoslo aquí. Entonces self.controlled, si es controlada la pelotica, pues obviamente la posición en X va a ser igual a la posición del mouse. Por eso se acuerdan que importamos mouse, porque este mouse me da una posibilidad y es la de obtener la posición del mouse entonces obviamente si le pongo que self.rect.x sea igual a al mouse.posición, cuando yo le haga clic va a ponerse la pelotica, va a ponerse en la, o sea, el mouse va a controlarlo desde la esquina superior. Eso no es bueno, entonces es mejor que lo controle desde el centro. Entonces por eso le tengo que restar el radio, no radio sobre 2, porque el radio es la mitad de la pelotica, entonces va a estar controlado desde el centro en X. Y obviamente self.rect.y, bueno, obviamente este mouse.getPosition.0, pues obviamente getPosition me devuelve una tupla, una lista con las posiciones actuales, es decir, la posición 0 va a ser la X, la posición 1 va a ser la Y. Entonces accedo a la 0 porque necesito es la posición X, porque estoy comparándolas con self.rectx, estoy igualando la self.rectx. Entonces mouse.getPos ahora es 1 menos self.radius, ¿cierto? Vamos a ver qué hemos hecho. Entonces vamos a salirnos de aquí, vamos a ponerle python main.py. Ok. Entonces aquí en esto touch up, me faltó ponerle esto, perdón. Entonces ahora ya ponemos, y claro, entonces si le hago clic, ya, si no le hubiera hecho clic, obviamente me va a poner el mouse, no estaría controlándola desde el centro, sino la estaría controlando como desde aquí, desde la esquina. Entonces vamos otra vez a volver aquí a ball, y aquí self.control es igual a true, entonces hago eso. Y ahora si self.if, faltó el if, self.deltaTime, este deltaTime es el que nos controla el tiempo, es mayor a 50, entonces self.postx auxiliar, la posición X auxiliar va a ser otra vez a la posición getPos 0, self.post yaux igual a mouse.getPos 1. ¿Qué me está haciendo estas variables auxiliares? Recuerden que son con las que se le resta la actual para ver si sale, con qué fuerza sale impulsado, ¿cierto? Y le hago self.deltaTime igual a 0. Entonces vuelve a empezar y vuelve a esperar un rato antes de volver a tomar estas dos posiciones auxiliares. Ahora le digo, si no está controlado, si la pelotica no está controlada
y la posición auxiliar es diferente a 0 porque estas inician obviamente, o sea, la pelotica cuando la inicio va a ser igual a 0. Entonces no queremos que ya piense que ya está impulsada porque todavía nosotros no le hemos ni siquiera tocado. Entonces, si la posición yaux también, and self.pos yaux diferente de 0, es decir, si ni la posición 0, ni la posición x es 0, ni la posición y es 0, pues hágame self.dx igual a mouse.get, es decir, la posición actual del mouse menos la posición auxiliar, que es la que hemos guardado de vez en cuando. Entonces voy a tener esta variable guardada, entonces cuando yo ya suelte el mouse va a ser una variable que va a estar por aquí y me va a determinar con qué velocidad y a qué dirección voy a dirigir eso. Entonces ahora self.dy va a ser exactamente lo mismo. Self.dy es igual a mouse, pero aquí va a ser esto y va a ser posición yaux y ya. Entonces ahora volvemos a hacer que esta condición no se cumple inmediatamente. Entonces post x aux es igual a 0 y self.post y aux es igual a 0. Perfecto. Entonces ya probablemente si le pongo esto, si ven cómo la impulsé y ya tenemos la pelotica que se impulsa respecto a la fuerza con la que la impulsemos. Obviamente hay otras condiciones que podríamos ingresar, por ejemplo vean que no deja de rebotar y que incluso si le inicio muy abajo rebota mucho, rebota más hasta llegar a un punto ahí que está medio rebotando, pero esto no lo vamos a tomar ahorita. Podríamos tomarlo, pero me parece que no es necesario. Ya tenemos lo que queríamos, que es una pelotica rebotando todo el tiempo y todo es bastante sencillo. Entonces este es el ejemplito. Espero que hayan aprendido algo, espero que se hayan entendido todo lo que les intenté explicar. Es el primer video que hago explicando desarrollo de videojuegos, entonces espero que tal vez después lo vuelva a hacer pero mejor, y les voy a dejar la actividad que habíamos cuadrado. Entonces vamos a devolvernos game scores y vamos a meternos a first class homework, porque así no lo crean, con algo tan sencillo como eso ya puede ser el inicio para hacer algún tipo de videojuego, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden hacer? Aquí les voy a mostrar. Perdón. Esta es la actividad que vamos a dejar. Si se dan cuenta, es un jueguito bastante sencillo. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, lo estoy haciendo clic, cuando le hago clic no cojo moneditas, si lo suelto ya cojo moneditas. ¿Cuál es el objetivo? Que con solo un impulso yo pueda coger todas las moneditas, porque soy el alcalde y pues estas monedas son las del distrito, entonces la gracia es robarme todas las monedas porque soy el alcalde. Entonces vamos a robarnos todas estas moneditas usando exactamente las mismas mecánicas, y si se dan cuenta, cada que inicio de nuevo me cojo estas monedas y lo vuelvo a hacer clic y me vuelven a aparecer, para que cada clic de nuevo va a ser un nuevo intento. Entonces pum, le hago clic y me vuelven a aparecer las monedas, le hago clic y me vuelven a aparecer las monedas. Si se dan cuenta, con eso también se puede hacer sencillo. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Que ya no va a ser el método de renderizado, va a ser diferente. También tienen que ver cómo hacer para detectar colisiones. Porque una cosa tan entre comillas es bastante simple, o sea, es bastante simple, pero de por sí es compleja con lo único que les expliqué. Entonces lo que yo digo es, háganlo
¿Y por qué? Porque uno aprendiendo, para aprender a hacer videojuegos es más trabajo individual que lo que alguien le puede explicar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, tenemos al alcalde y vamos a hacer que se roben todas las monedas. Entonces también tenemos que ver cómo es que se renderiza una imagen, cómo se renderiza esto, digamos. Es bastante sencillo, hay tutoriales por ahí, o sea, y les ahorré la mayor parte del trabajo, que era como hacer rebotar la pelotica, y ya simplemente intentemos robarnos todo el presupuesto de aquí de la capital y ya ganamos. Sale you won, you thief. Entonces esta es la actividad que les dejo. Pueden ser cualquier cosa, o sea, no tiene que ser el mismo juego, pueden crear muchas cosas con la misma mecánica, tal vez algunas más complejas. Este fue como el ejercicio más fácil que se me ocurrió haciendo con la mecánica, y que fuera un tipo de juego. Es un juego bastante aburrido, pero tiene un objetivo, entonces y tiene una puntuación, entonces me parece que sí se puede considerar el juego así, sea así de simple, ¿sí? Entonces bueno, esta fue la clase por hoy. Entonces probablemente siga subiendo algunas cosas, probablemente más cortas. Esta fue como explicando muchas cositas que no eran de explicar. Y bueno, entonces nos vemos en otro video.